Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien en sus casas. Hoy día les voy a enseñar a cómo hacer el cálculo de lanzamiento de proyectil en física. Para eso vamos a utilizar tres fórmulas que van a ser fundamentales para poder realizar el cálculo del lanzamiento de proyectil en física. La primera va a corresponder a la altura máxima, la altura que va a tomar este proyectil desde que sale hasta que llega a su punto de inicio, la altura máxima que va a tener. También vamos a calcular el tiempo de vuelo desde que sale hasta que llega. Y también vamos a calcular el alcance horizontal desde que sale hasta que llega, cuán largo es. Las tres fórmulas que vamos a utilizar van a ser las siguientes. La primera va a corresponder al tiempo de vuelo. Tal cual como lo he mostrado en algunos otros tutoriales, el tiempo de vuelo se va a calcular de la siguiente manera. Tiempo de vuelo va a corresponder a tiempo, en este caso la t, va a ser igual a 2 por la velocidad inicial que se entrega en estos momentos por el seno del ángulo. De ahí vamos a ir explicando cada uno de estos conceptos. Vamos a hacerlo en base a un ejemplo para poder entenderlo. Y todo este resultado se divide por la gravedad. ¿Ya? Tiempo de vuelo es igual a t igual a 2 por la velocidad inicial por el seno del ángulo, y este resultado se divide por gravedad. La segunda fórmula que vamos a utilizar va a ser la fórmula del alcance máximo, ya en este caso que es la máxima distancia alcanzada, que se va a representar por una R, ¿ya? En este caso la fórmula va a ser el alcance máximo, que es R, igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 por el ángulo, ¿ya? Obviamente todo esto lo vamos a explicar nuevamente. Y todo ese resultado se divide por la gravedad. Repetimos, alcance máximo va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 por el ángulo del ejercicio, y esto dividido por la gravedad. Y la última fórmula que vamos a utilizar va a corresponder a la altura máxima alcanzada. Altura la vamos a representar por una h, y esto va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo al cuadrado, y esto dividido en 2 por la gravedad. ¿Ya? Con esas tres fórmulas vamos a trabajar. Altura va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo al cuadrado, y esto dividido en 2 por la gravedad. Con esas tres fórmulas vamos a poder realizar nuestro primer ejercicio de lanzamiento de proyectil. Lo primero que tenemos que saber sobre lanzamiento de proyectil es que tenemos que entender que cuando hablamos de lanzamiento de proyectil hablamos de un objeto que se traslada desde un punto X hasta otro punto X pasando por Y. Si nosotros vemos la gráfica o el vector, como lo podemos ver en esta imagen, donde podemos ver que tenemos un eje Y y además tenemos un eje X, que son límites vectoriales, se podría decir, o límites de gráficos. Ya podemos decir que la trayectoria de este movimiento es desde un punto X e Y hasta un punto X, pero pasando siempre por el punto en Y, porque va en altura obviamente, y además llega a un punto inicial. ¿Qué tenemos que calcular en este caso para el lanzamiento de proyectil? Las tres fórmulas que ya dijimos anteriormente. El tiempo que se demora en recorrer desde este punto a este punto, la distancia que hay desde este punto hasta este punto, y además la altura máxima que hay desde este punto hasta este punto. Nosotros sabemos que la gravedad, sabiendo el ejercicio que hicimos con caída libre, la gravedad son 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Nosotros lo sabemos, ya por norma sabemos que la gravedad corresponde a esto. Pero aquí la gravedad se va a definir en dos factores. Uno que es un factor de subida y otro que es un factor de bajada. Siempre pasando por la altura máxima. La altura máxima va a ser el límite intermedio entre una gravedad positiva y una gravedad negativa. ¿A qué me refiero? Cuando el proyectil sale de su punto inicial, en teoría va subiendo, por lo que nosotros sabemos. ¿Ya? Por lo tanto, esta altura máxima, antes de llegar a su punto donde ya comienza a bajar, desde el punto inicial hasta su altura máxima, si yo necesito calcular cualquiera de estas curvaturas, siempre su gravedad va a ser negativa. ¿Ya?
no va a existir una gravedad positiva en ese punto. Siempre la gravedad va a ser negativa. ¿Por qué? Porque va a ir contra la gravedad. Nosotros sabemos que la gravedad va de arriba hacia abajo por la caída libre, pero no va de abajo hacia arriba, por lo tanto es un movimiento negativo. Cuando llegamos a la altura máxima y queremos bajar hasta nuestro punto final y nosotros tenemos que calcular cualquier punto de esta curvatura que nosotros podemos ver acá, siempre su gravedad va a ser positiva por el efecto de la gravedad, ¿ya? A eso se refiere. Por lo tanto, ahí podemos definir en este caso cómo se va a definir el tema de gravedad, siempre teniendo en cuenta que si va hacia arriba el valor de gravedad va a ser negativo y si va hacia abajo desde la altura máxima el valor de gravedad va a ser un valor positivo, ¿ya? Eso con respecto al tema de la gravedad. Ahora vamos a ir a un ejemplo para que ustedes puedan entender en este caso cómo poder formular las tres fórmulas que les mostré al principio de este video. Entonces, vamos a definir el siguiente ejemplo. El ejemplo que tengo dibujado aquí, ya va a ser un ejemplo que vamos a explicar ahora. La definición de este ejemplo consta de lo siguiente. Se lanza un proyectil con un ángulo de 30 grados a una velocidad de 10 metros partidos por segundo. Tenemos que calcular la altura máxima, el tiempo de vuelo y el alcance máximo. Tenemos la fórmula de altura máxima, según la que ya vimos anteriormente. Tenemos el tiempo de vuelo, que es lo que vimos anteriormente. Y además tenemos el alcance máximo para poder realizar esta fórmula. ¿Cuáles son los datos para poder calcularla? Los tenemos acá. Nos dice el ejercicio que se lanza un proyectil con un ángulo de 30 grados a una velocidad de 10 metros partidos por segundo. Según lo que nosotros vemos en la imagen, podemos definir que el proyectil parte desde este punto y llega hasta este punto que está acá, ¿ya? El ángulo de 30 grados se va a formar en este punto, que se conoce como un ángulo teta o un ángulo phi también, ¿ya? Lo que podemos ver ahí. Ese ángulo va a corresponder a la velocidad inicial que va a tener el proyectil al momento de salir. Y esa velocidad inicial y este ángulo corresponde a 30 grados, ¿ya? Y además, al contrario de lo que teníamos, por ejemplo, cuando calculábamos caída libre, donde nuestra velocidad inicial en caída libre era 0, ahora nuestra velocidad inicial sí o sí va a tener un inicio. ¿Por qué va a tener un inicio? Porque yo, por ejemplo, si quiero mover este plumón en forma horizontal, siempre voy a tener que tener una velocidad inicial para que se mueva hacia el otro lado. No me sirve, al contrario de caída libre como velocidad inicial 0, es porque actúa la gravedad, pero en este caso no actúa la gravedad. Sí o sí tiene que haber un empujoncito, como se podría decir, para que se pueda mover dentro de el inicio, o sea, del movimiento horizontal que tiene este proyectil. Entonces podemos determinar la fórmula de esta manera. Nos dice que se lanza un proyectil con un ángulo de 30 grados, que es lo que tenemos acá, a una velocidad inicial de 10 metros partidos por segundo. Tenemos que calcular la altura máxima, el tiempo de vuelo y además el alcance máximo. Entonces con esos datos nosotros ya podemos definir una primera fórmula para poder calcular los valores mencionados, ¿ya? Entonces vamos a partir primero que todo con la altura máxima. Ahí está la fórmula de altura máxima. Vamos definiendo lo que nos dice en este caso la fórmula. Nos dice la fórmula que la altura máxima alcanzada ya se calcula como la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo al cuadrado y esto en 2 multiplicado por la gravedad. Si volvemos al ejercicio, acá ya podemos definir que la altura máxima, y aquí lo voy a dibujar, yo no soy muy bueno para el dibujo, como si no se dieron cuenta en el gráfico. Aquí yo voy a dibujar la altura máxima. En esa circunferencia o tipo circunferencia que traté de hacer, la altura máxima sería definir la mitad del círculo para allá y además la mitad del círculo para acá. La altura máxima siempre se va a calcular con una gravedad positiva, porque es un punto neutro dentro del gráfico, ¿ya? No tiene un punto de inserción entre lo que es el positivo o el negativo.
por lo tanto la gravedad siempre en la altura máxima va a ser un valor positivo, ¿ya? Vamos viendo entonces, altura máxima, como lo dice en este punto, altura es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo al cuadrado, y esto partido en 2 por gravedad. ¿Cómo cambiaríamos todos los datos? Vamos haciendo el cálculo, sería de la siguiente manera. Bueno, para poder hacer el cálculo de la siguiente manera con respecto a la altura, ya vamos a realizar los siguientes datos que vamos a ver en esta parte, ¿ya? Podríamos decir, y volvemos a repetir la fórmula, que la altura es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo al cuadrado. Todo esto dividido en 2 por la gravedad. Recordemos los datos que teníamos. Teníamos los datos que era que se lanzaba un proyectil en un ángulo de 30 grados y a una velocidad inicial de 10 metros por segundo, ¿ya? Por lo tanto, tenemos lo que es velocidad inicial y tenemos lo que es ángulo, ¿ya? La gravedad sabemos que siempre son 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, y en este caso la gravedad en la altura, cuando nosotros calculamos la altura, dijimos que es un valor en positivo, por lo tanto ese valor se mantiene como tal, positivo, ¿ya? Hacemos el reemplazo, la altura, la velocidad inicial al cuadrado, en este caso velocidad inicial eran 10 metros partido por segundo, por lo tanto quedan 10 y se eleva a 2. Y vamos al seno, en este caso el seno de 30 grados, y obviamente esto es elevado a 2, ¿ya? Todo este resultado se divide en 2 por la gravedad, que en este caso sería 9,8, ¿ya? Y hacemos el reemplazo, 10 por 10 elevado a 2 es 100, y el seno de 30 elevado al cuadrado son 0,25. Vamos abajo, 2 por 9,8 son 19,6, y se hace la división, en este caso 100 por 0,25, y ese resultado se divide en 19,6. Por lo tanto, la altura máxima que se genera cuando la velocidad inicial son 10 metros partido por segundo en un ángulo de 30 grados, la altura máxima son 1,2755 metros. Existen más decimales, pero yo puse 4 decimales como máximo. No quise agregar más decimales por la misma razón. Por lo tanto, la altura se calcula de esa manera, ¿ya? Ahí tenemos la fórmula de altura. Vamos a hacer la fórmula ahora de tiempo y la fórmula después de alcance máximo, para que se pueda entender de mejor manera el cálculo de esto. Recordemos el papelito de la fórmula de tiempo. Tiempo va a ser igual a 2 por velocidad inicial por el seno del ángulo, y todo este resultado se divide por la gravedad. El tiempo, si ustedes se dan cuenta, va a ser el tiempo que va a transcurrir desde que parte hasta que llega. Por lo tanto, el tiempo va a ser hasta el final. Cuando nosotros hacemos el cálculo del tiempo hasta el final, ¿ya? Ese valor, el valor final, corresponde al valor de la gravedad como si fuese en vertical, sobrepasando el límite medio de la altura máxima. Por lo tanto, el valor en vertical, o el valor en este caso del tiempo, también va a ser un valor en positivo para la gravedad. Si por ejemplo que hubiésemos querido calcular el tiempo que hubiera habido desde el punto de inicio hasta la altura máxima, por ejemplo ahí la gravedad sí o sí era en negativo, pero estamos haciendo el tiempo total de todo esto, y ese valor es un valor en positivo, ¿ya? Para que lo tengan claro con respecto a la gravedad. Entonces vamos viendo, ya vimos la fórmula del tiempo, ahora vamos a ver cómo se resuelve la fórmula de tiempo. Ahí la tenemos, ¿ya? Tiempo de vuelo. El tiempo en este caso es igual a 2 por la velocidad inicial por el seno del ángulo, y todo esto dividido por la gravedad. Tenemos los valores de velocidad inicial y tenemos el ángulo, ¿ya? Ya tenemos también el valor de la altura, pero en este caso no la vamos a utilizar, así que queda completamente fuera de norma. Vamos viendo. Tiempo. 2 por 10, que es la velocidad inicial, por el seno de 30 grados, ¿ya? Y todo esto dividido en 9,8.
Si hacemos el cálculo, 2 por 10 son 20 y el seno de 30, hacemos la división, queda total 10. Para que tengan claro. Y ese 10 se divide en el 9.8, ¿ya? Y el tiempo en este caso va a corresponder a 1.02 segundos. Por lo tanto, en este caso, para el ítem de que un ejercicio donde se lanza un proyectil con un ángulo de 30 grados y a una velocidad inicial de 10 metros por segundo, en este caso, el tiempo de vuelo que va a tener este proyectil desde que inicia hasta que llega a su punto final va a ser de 1.02 segundos, como fue mostrado anteriormente en la imagen, ¿ya? Excelente. Tercer punto, vamos a lo que corresponde al alcance máximo que va a tener este ejercicio. El alcance máximo. El alcance máximo, como lo vimos en nuestra primera hojita, correspondía a la máxima distancia alcanzada, o sea, la distancia desde el punto inicial hasta el punto final. Y eso se calcula como el alcance máximo como R, y esto va a corresponder a la velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el seno de 2 por el ángulo. Y todo esto dividido por la gravedad. Vamos viendo. ¿Cómo lo calculamos en la fórmula? Alcance máximo, como se ve ahí. La R, que sería el alcance máximo, va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 por el ángulo. Y todo esto dividido por la gravedad. Seguimos. Velocidad inicial siempre supimos que es 10. Por lo tanto, este 10 pasa en un punto al cuadrado. Al seno de 2 por 30, que en este caso el ángulo que nos entrega el enunciado, 2 por 30 ya sería el seno de 60. Por lo tanto, y todo esto dividido por 9.8. Hacemos la división. El alcance máximo va a corresponder a 10 elevado a 2 son 100. Y el seno de 2 por 30 es igual a 0.866025. Yo le agregué esos decimales para poder entregar un valor más exacto. Pero de todas maneras faltan decimales en ese resultado. Y obviamente todo esto dividido por 9.8. Los 100 se multiplican por el 0.866025 y nos da 86.6025. ¿Ya? 86,6025. Y eso lo dividimos por los 9.8 que corresponden a la gravedad. El valor del alcance máximo que va a tener el proyectil desde el inicio hasta el final va a corresponder a 8.8369 metros. O sea, casi 9 metros. ¿Ya? Para que podamos definirlo de esa manera. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo en esta hojita, podemos decir que cuando se lanza un proyectil con un ángulo de 30 grados a una velocidad de 10 metros por segundo, su altura máxima va a corresponder a 1.2755 metros. Su tiempo de vuelo va a corresponder a 1.02 segundos. Y además su alcance máximo va a corresponder a 8,8369 metros. ¿Ya? Ahí está resuelto el ejercicio que nosotros queríamos realizar hoy. ¿Ya? Con todos estos ejercicios que hicimos vamos a poder entender cómo funciona el tema de lanzamiento de proyectil y poder hacer los cálculos necesarios para poder realizar un gran ejercicio. Vamos a dejar en los detalles de este video algunos ejercicios para que los puedan realizar mis queridos alumnos. Y bueno, la gente que vea este video y quiera realizarlos obviamente puede escribir algún comentario. Un abrazo a todos y nos vemos en otro video.